Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ver cilindros y superficies cuadráticas. Continuando nuestro estudio de funciones multivariables, vamos a ver cilindros y superficies cuadráticas. Si nos dicen graficar un cilindro, nosotros tenemos que entender de que es un dibujo en 3 dimensiones. Y en ese caso, el sistema de referencia que vayamos a utilizar, nosotros lo podemos escoger si es que no nos lo imponen en la pregunta. Porque la pregunta podría ser graficar el siguiente cilindro en el siguiente sistema de referencia y que nos den el sistema de referencia obligado a utilizar. Por ejemplo, X, Z, Y, de esa forma. Otro sistema de referencia que queremos usar. No va a cambiar el ejercicio usando otro sistema de referencia. Va a ser el mismo. Solo que hay que tener en cuenta de que en la pregunta, si nos dan, tenemos que usar el que nos dan. Si no nos dan, escogemos el que nosotros queramos utilizar. En este caso, decíamos, graficamos nosotros esta ecuación como sabemos graficarla en el plano. ¿En qué plano? En el plano XY. Entonces nuestro plano XY vendría a ser el horizontal en todo caso. Y esto básicamente es una circunferencia. Las características de una circunferencia, habíamos dicho, siempre son las dos variables elevadas al cuadrado, las dos son positivas y el denominador de ambas tiene el mismo valor. Tiene el mismo valor. Para que sea circunferencia tendría que ser de esa manera. Si el denominador tiene diferentes valores, entonces diríamos nosotros ya no sería una circunferencia. Siempre que las dos estén positivas y las dos estén al cuadrado. Entonces, graficamos esa circunferencia. Entonces, ¿cuánto sería el valor del radio ahí? Tendría que ser directamente 1, porque 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? Entonces, graficamos nosotros en el eje XY, en el plano XY. Una vez que tenemos la gráfica de la circunferencia en el plano, trazamos las generatrices, que son rectas paralelas a la variable que no se muestra en la ecuación, que en este caso es la variable z, no se muestra en la ecuación. Entonces las generatrices son paralelas a ese eje. En cada punto, teóricamente, cada punto de nuestra gráfica realizada tendrá proyección tanto hacia arriba como hacia abajo a lo largo del eje z en este caso. El sistema de referencia lo podemos mover y el elemento siempre va a estar de esa forma sobre el eje z. Puede ser si z está a este lado, entonces va a cambiar su apariencia, pero en realidad la gráfica no cambia, corresponde a esa ecuación. En la parte de superficies cuadráticas, graficar la superficie cuadrática, entonces ciertamente esa superficie cuadrática ya se logran ver todas las variables que la componen y lo que hay que hacer es graficarla. Cuando nosotros tenemos ese tipo de situación, lo que nosotros, hay diferentes procedimientos para resolver. Uno de los procedimientos más sencillos es darle valor a una variable. En este caso, el más práctico y el que nos facilita la resolución sería poner z igual a 0, anular esa variable. Como que vamos a dibujar las curvas de nivel, ¿recuerdan? Voy a tratar de dibujar las curvas de nivel cuando la variable z sea dependiente y yo le asigne un valor, le asigno 0 y lo único que estoy haciendo es cortando a la figura cuando z vale 0, haciéndole un corte a esa figura y dibujando lo que se ve en el plano XY. Luego en otro gráfico hago 0 la Y, ya haciendo un corte cuando y vale 0 al mismo elemento. Voy a hacerle un corte en el eje Y cuando y vale 0 y lo que logro ver va a estar en el plano XZ. Y posteriormente hago 0 del valor de X y va a ser el mismo elemento haciendo un corte cuando X vale 0 y mirando lo que queda. Y lo que queda va a estar en el eje YZ. Y entonces voy a tener 3 curvas de nivel, como que 3 vistas de diferentes ángulos del elemento en el espacio. Voy a tener las curvas de nivel de 3 diferentes ángulos del elemento en el espacio, con lo cual voy a poder dibujar el elemento en el espacio.
Entonces vamos a asignarle un valor. Empecemos por cualquiera, eso no es problema. Empecemos por darle a z un valor de 0. Si z vale 0, entonces mi ecuación queda x cuadrado más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Y voy a dibujar esa ecuación. Por eso les decía, antes de esto se ven las secciones cónicas. Ahí nosotros tenemos que ser rápidos para saber qué es esto. ¿Qué figura tiene esto? ¿Será una parábola? ¿Será una hipérbola? ¿Será una circunferencia? ¿Será una elipse? ¿Será una recta? Entonces, solamente con dibujar esto, acomodarlo bonito, bueno, más bonito que eso sería quizás esto. Así sí que está ya súper bonito. Y entonces su gráfica de esto vendría a ser en el plano XY. Yo siempre recomiendo de que antes de graficar el plano XY, prácticamente antes de resolver el ejercicio, nos definamos un sistema de referencias global sobre el cual vamos a dibujar la superficie en el espacio. Entonces, ahorita les digo por qué se lo recomiendo hacer esto antes de nada. Entonces, una vez que establecemos nosotros nuestro sistema de referencia, llamémosles a este X, a este Y y a este Z, ¿ya? Ahí podemos visualizar dónde está el plano YZ, dónde está el plano XZ y dónde está el plano XY. Entonces, si yo acá tengo que dibujar en el plano XY, hago un dibujito en el plano XY más o menos similar al que ya tenemos. Es decir, dibujando ese plano XY, yo tendría algo así. Este es Y y este es X en el 3D. Se lo dibujo de esa manera. Y en este plano, en este sistema de referencias cartesiano, dibujo esta función. Entonces, esto es una elipse. Es una elipse porque las dos variables están elevadas al cuadrado. Las dos son positivas, pero sus denominadores son diferentes. Por eso es una elipse. Si fueran iguales sería circunferencia. Y además tiene como igualdad el radio. Si fuera circunferencia directamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos el valor de A, que se llama en la ecuación primitiva A al cuadrado. Y aquí el valor de B al cuadrado. Entonces, A vale 1. Es decir, para hacerlo más idéntica todavía a la ecuación primitiva, la escribiríamos así. Donde A vale 1 y B vale 3. ¿Qué es A? Es la apertura que tiene la gráfica en el eje X. Entonces, si yo tengo el eje X acá, voy a marcar un valor en X. Tanto al lado positivo como al lado negativo. Un valor. Acá dice B al cuadrado. B está debajo de Y. Por lo tanto, son 3 valores en Y. 3 positivo, 1, 2, 3 y 3 negativo. 1, 2, 3. Entonces, marcando eso, yo trazo el dibujo, el gráfico de esa función. Y entonces, este vale 3, este vale 1, este vale menos 3 y este vale menos 1. Podemos esto marcarlo segmentado porque son prolongaciones negativas de los ejes X y Y. Entonces, esa es la gráfica que se me presenta de esa ecuación. Entonces, continuando con el ejercicio, puedo continuar diciendo Y va a valer 0. Entonces, si Y vale 0, hago lo mismo. Hago una gráfica parcial. Mi función quedaría X al cuadrado más Z al cuadrado dividido directamente ahora ya en 2 al cuadrado, porque si es 4, para tenerlo como A y B. Y eso es igual a 1 al cuadrado, o a 1. En todo caso es a 1 cuando es una elipse directamente, ¿no? Cuando es una circunferencia sería el radio al cuadrado, 1 al cuadrado. Entonces la gráfica de este elemento está en el plano XZ, y este es el plano XZ.
Entonces, para hacerlo algo similar a nuestro sistema de referencias global, yo me trazo un sistema de referencias local de este tipo, el X para este lado y el Z para arriba, con la finalidad de que cuando yo vaya a dibujar ya el resultado allá, visualmente no me confunda las gráficas que estoy haciendo de manera parcial. Entonces acá, el mismo concepto, ¿cómo dibujo esta elipse? Debajo de la X tengo el valor de 1, es la apertura en el eje X, entonces más 1 y menos 1. Y debajo de la Z tengo el valor de 2, entonces 1, 2 y 1, 2. Ahí dibujo mi elipse. ¿Por qué es una elipse? Porque esta es la configuración de una ecuación, de la ecuación primitiva de una elipse. Por eso es una elipse. Ya no tengo que darle valor ni nada. Yo sé que es una elipse, lo único que hago es marcar los valores límite y graficar. Listo, no hay nada que calcular. Quizás en algún otro ejercicio hay que hacer artificios matemáticos como el que hacíamos en la anterior clase al poner raíz cuadrada elevado al cuadrado de un número, u otros artificios, factorizarlo un poquito para que tenga esta forma. Una vez que lo llevamos a la forma de la gráfica, ya no hay nada más que calcular, es graficar. Estos valores son importantes colocarlos, porque si no, no voy a saber cuántos son esos valores. 1 y menos 1. Entonces, cuando x vale 0, mi función me queda de esta manera. Y cuadrado sobre 3 al cuadrado más z cuadrado sobre 2 al cuadrado igual a 1. Entonces, esa función de ahí, en este caso, también resulta ser una elipse, porque tiene las dos variables elevadas al cuadrado, tiene los signos positivos de las dos variables y sus denominadores de las variables son diferentes, no son iguales. Entonces es una elipse. ¿En qué plano? En el plano YZ. ¿Cómo está el plano YZ? Allá, el que hemos dibujado está así. El Z para arriba y el Y para ese lado. Ese es el plano YZ. En ese plano marcamos, al igual que las anteriores, debajo de Y está el 3, por lo tanto aquí va a ser 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Y debajo de Z está 2, más 1, más 2, menos 1, menos 2. Y entonces dibujamos nuestra gráfica con esos límites ya definidos. Y resulta ser, obviamente, también una elipse. Marcamos los valores. Este es 2, este es menos 2, este es 3 y este es menos 3. Una vez que hemos terminado de graficar parcialmente las diferentes funciones, las diferentes ecuaciones, trasladamos las gráficas a un solo sistema, a un sistema global de referencia, para tener una idea de cómo es la gráfica que resulta de esta ecuación. Bien, entonces empecemos por esta. En el plano XY, este es el plano XY, tenemos valores de menos 3 y más 3. Entonces, y negativo para el otro lado, menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces vamos a prolongar el eje este de las Y, este eje de las X también, y este eje de Z también. Entonces, tenemos 3 negativo, 1, 2, 3, más o menos. Y en X, 1 y menos 1. En X entonces tenemos 1 y menos 1. Entonces nosotros tenemos que graficar esto. Una elipse en esa, como que en el horizontal, ¿no? Es horizontal. El plano XY es horizontal, es un plano horizontal. Y acá también tenemos que poner los límites. Este es menos 3, este es 3, este es 1 y este es menos 1. Menos 1. Ya está ese de ahí. Procedemos a graficar el segundo. En el plano XZ. En el plano XZ marcamos en X 1 y menos 1 y en Z 2 y menos 2. Entonces en X 1 y menos 1 y en Z 2 y menos 2.
Y entonces trazamos la gráfica ahí. Trazamos la gráfica, que es una elipse. Así. Esa sería la segunda elipse. Y finalmente, la tercera, que está en los ejes ZY. En los ejes ZY. Con límites de en Y 3 y menos 3 y en Z 2 y menos 2. Entonces en Z más 2 y menos 2 y en Y más 3 y menos 3. Y entonces graficamos. Fíjense que el plano ZY es el plano de la pizarra. El plano ZY básicamente es el plano de la pizarra. Entonces ahí está. Por eso es que esa elipse como que se ve menos deforme comparada con las otras, porque realmente está en el plano. Y esa elipse tendría que ser perfecta, visiblemente. Las otras se ven un poquito media torcidas porque obviamente no están en su plano, están dibujadas en otro plano que no corresponde. ¿No es cierto? Pero bueno, con esas gráficas, con esos esquemas que estamos haciendo, estas gráficas, que ciertamente se llaman curvas de nivel, ya podemos tener una idea de cómo es la figura en el espacio. ¿Ok? Eso sería con el procedimiento para graficar. ¿Ok? Eso es todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente clase.